A Gerardo Núñez, diputado actual y también diputado electo por el Partido Comunista. ¿Qué tal? Bienvenido, buen día. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, muchos temas para hablar, sobre todo, bueno, en perspectiva de lo que se viene, de lo que arranca en marzo próximo, pero antes una reflexión, Núñez, también usted que además es uno de los representantes jóvenes de la política actual, ¿cómo vio esta elección, su desenlace? Bueno, lo que pasó también el 27 de noviembre con la celebración pospuesta. ¿Qué reflexión le merece todo lo que aconteció? Y bueno, creo que hubo dos elecciones muy marcadas. Una hacia el 27 de octubre, en donde bueno, hubo un resultado a nivel parlamentario claro, donde bueno, el Frente Amplio estuvo en el entorno del 40%, con un clima hacia la campaña electoral de la militancia frente amplista muy arriba, pero que después del 27 de octubre se dio, digamos, un tránsito hacia el 24 de noviembre con mucho más impulso. Creo que ahí se logró incorporar mucha más gente a la campaña electoral, no solamente frente amplistas, sino militantes populares, militantes sociales, que vieron, digamos, la disyuntiva clara en lo que se definía el 24 de noviembre, ¿no? Entre esos dos proyectos de país, el que representaba y el que representa la calle Pou, el presidente electo, y el que representa Daniel Martínez. Creo que esa es la parte que me parece a mí más rica, que generó ese empuje tan importante que se dio hacia el 24. Había varias encuestas, había varios analistas políticos que decían que el Frente Amplio no tenía ninguna chance de ganar el domingo 24 de noviembre y sin embargo ese empuje, ese abordaje voto a voto, como se llamó, el puerta a puerta, el barrio a barrio, la militancia por abajo, generó que, bueno, el 24 de noviembre hubiera un suspenso en la noche en función del anuncio de los resultados, por lo ajustado que fue la victoria de la calle Pou. Y la dirigencia del Frente Amplio, usted como parte de la dirigencia, ¿estuvo a la altura de la militancia? No, yo creo que no. Por lo menos la mayoría de lo que ha sido la conducción del Frente Amplio no estuvo a la altura de las circunstancias, pero no solamente... Cuando dice la conducción del Frente Amplio, ¿a qué hace referencia? Y obviamente quienes están al frente en los distintos espacios. No me refiero a todos los compañeros y a todas las compañeras, pero obviamente que hay niveles de responsabilidad. Creo que la estructura del Frente Amplio intentó hacer todo lo posible. Cuando me refiero a la estructura me refiero a las departamentales, a las coordinadoras, a los comités de base, que estuvieron realmente y se pusieron al hombro una campaña electoral, pero para nosotros el balance tiene que superar la campaña electoral, tiene que colocar una mirada por encima de lo que es la campaña electoral y hablar del rol de la fuerza política en estos años, ¿no? En estos 15 años de gobierno. Para nosotros ahí hubo algunas deficiencias que las asumimos autocríticamente. No estamos diciendo esto es responsabilidad de tal o cual compañero, estamos diciendo, bueno, como fuerza política nos faltó esto. Creo que lo que más nos faltó desarrollar ha sido el papel de, digamos, desarrollar una batalla, una pelea cultural. Creo que no se gana una elección, no se transforma una sociedad, creo no, estoy seguro, solamente con aspectos de gestión, solamente con gobierno, sino que hay una dimensión de la batalla cultural que se da en el seno de la sociedad, en donde ahí nosotros no hemos avanzado lo suficiente. Ahora, más allá de eso, usted está diciendo algo que es fuerte. ¿Usted cree que, por ejemplo, la conducción del Frente Amplio, no sé, Javier Miranda, la estructura orgánica no estuvo a la altura de las circunstancias? Y yo creo que, vuelvo a reiterar, yo creo que no se estuvo, no se creyó en muchos casos que era posible llegar a la situación del domingo 24. ¿No? ¿Dieron perdida la elección el 27 de octubre? Yo creo que hubo compañeros que no creían en la potencia que tiene el propio Frente Amplio. Y estas son cosas que las tenemos que poner y discutir abiertamente. Lo decíamos el otro día en un medio de prensa escrito, no es para cortar la cabeza a nadie ahora, pero nos merecemos un análisis profundo, crítico, autocrítico, porque si seguimos con el piloto automático hacia mayo, si seguimos con el piloto automático los próximos 5 años, vamos a tener muchas dificultades. ¿Y están comenzando a hacer esa evaluación? Sí, yo creo que se está dando casi que espontáneamente esa autocrítica y ese proceso. Bueno, pero la orgánica del Frente Amplio dice que la quiere hacer después de mayo, el proceso de análisis y autocrítica. Sí, hay compañeros que entienden que sería mejor después de mayo. Para nosotros hay que hacerlo ahora. Y de hecho se está haciendo. Uno va por los comités de base, por las coordinadoras, por las departamentales, y los compañeros y las compañeras indefectiblemente están discutiendo. O sea, es como decir, bueno, que esto no se discuta hasta después de mayo es imposible, porque en el boliche, en la esquina, en la feria, en los lugares donde se encuentra un militante frente amplista, un militante social, un militante popular, está intercambiando
sobre cuáles fueron los aciertos y cuáles fueron los errores. No procesarlo a la interna de la fuerza política creo que sería un error, no solamente metodológico, sino también de proyección estratégica. Si vamos a encarar elecciones hacia mayo, ¿no? Donde ahí nos jugamos una parada también importante, y no hacemos un balance, una valoración de lo que se hizo hacia octubre y hacia noviembre, es un poco ir a ciegas en un escenario donde no nos permite ir a ciegas. Y está entonces, ¿qué opina de esa famosa frase de Mujica tras la victoria de Lacalle cuando dice no ganó la oposición, sino que perdió el Frente Amplio? Y dice que su fuerza política, el Frente Amplio, en definitiva, se quedó demasiado tranquila cuando tenía que trabajar. Y ¿no? Sí. Digamos, poniendo la responsabilidad más en el fracaso que en la victoria, digamos, de la oposición. Yo creo que ahí hay varias dimensiones. O sea, el balance tiene que, obviamente, incluir necesariamente el papel de la fuerza política y el papel del gobierno, ¿no? En este plano. Como fuerza política, insisto, creo que el mayor debe estuvo en no haber estado, digamos, promoviendo un desenlace de batalla de ideas, le podemos llamar, batalla cultural, batalla política en el seno de la sociedad, ¿no? De conversar con los vecinos y con las vecinas determinadas cosas. Una sociedad, como es la sociedad capitalista a nivel del mundo, y Uruguay no escapa a esta situación, que promueve permanentemente la exclusión, que coloca en un escenario de acusación a el pobre o a la pobreza, que tiende a generar niveles de desigualdad tan importantes como ocurren en el planeta. Uruguay ha sido la excepción, fruto de las políticas impulsadas por el Frente Amplio. Bueno, ese escenario desde el punto de vista cultural es contraproducente para lo que nosotros intentamos impulsar en algunos planos desde el punto de vista programático, porque lo nuestro es gestión, pero también es construcción de solidaridad, es construcción de participación de la sociedad. ¿Pero eso solo del Frente Amplio, no de los demás partidos? ¿Es interés por una sociedad más solidaria, más justa? Es que yo creo que hay partidos que sí, o sectores de partidos que comparten esa visión, pero hay otros sectores que no comparten esa visión. Por ejemplo, el papel protagónico de la sociedad en la construcción de sus destinos, ¿no? Hay quienes dicen, bueno, después que ya se eligió el gobierno, la sociedad tiene que quedarse tranquila y mirar cómo suceden los acontecimientos. Bueno, para nosotros tiene que haber un gobierno, obviamente, pero también una participación activa de la sociedad, de los movimientos sociales. Eso es parte del asunto de nuestro punto de vista. Decir que se perdió la elección porque no se supo dar la batalla cultural, ¿no? Yo entiendo implícitamente a lo que hace referencia, ¿no? El tema de las demandas insatisfechas por algunos sectores de la sociedad que han mejorado y que no valoran, bueno, que empiezan a tener otras demandas. Entiendo todo ese razonamiento. Ahora, justamente hablar de autocrítica, ¿no hay ahí una falta de autocrítica? ¿Se perdió en la batalla cultural? Capaz que no, capaz que se perdió porque estamos en una situación de inseguridad que es peor que la que teníamos hace unos años, porque la economía no acompañó, porque se hizo un ajuste fiscal que lo pagaron buena parte de los trabajadores, porque las tarifas de energía eléctrica para el sector residencial siguen siendo las más caras de la región, porque hubo dificultades al momento de comunicar, porque hubo desavenencias internas, porque en la designación de una fórmula hubo problemas internos. Entonces, capaz que no es un tema de batalla cultural, capaz que se han cometido un montón de errores que llevaron a que la gente eligiera otra alternativa. Yo dije que había dos aspectos, ¿no? Uno el rol del gobierno y otro el de la fuerza política. En cuanto al gobierno, claramente hay aspectos que hay que valorar también, de cuáles fueron los que nos permitieron desarrollar las condiciones para nosotros de construcción de derechos, de conquistas muy importantes para la población uruguaya, que nos tiene hoy en la circunstancia que nos tiene, y también cosas que no hemos podido torcer. O sea, hay aspectos estructurales de la organización de la economía que no le hemos podido hincar el diente todo lo suficiente. Este es un aspecto que tenemos que valorar. Nosotros no lo decimos ahora, lo venimos diciendo desde el año 2005, 2006, ¿no? Aspectos medulares. Para usted se pierde porque a la economía le faltó izquierda. No se trata de izquierda o no tiene que ver. Sí, es de izquierda. No, pero si tiene que ver. No le pudimos hincar el diente lo necesario. Claro, pero por ejemplo, con el cambio de la matriz productiva, ¿es algo de izquierda o es una visión de desarrollo estratégico de Estado? No solamente las izquierdas han impulsado el papel protagónico de los Estados. Es cierto que el neoliberalismo y la derecha generalmente tiende a recortar el papel protagónico del Estado y el impulso estatal. Pero han habido países en el mundo, podemos poner el caso de Alemania, de Japón, de Corea del Sur, que han promovido un impulso estatal muy grande de inversión de las empresas públicas para transformar su matriz productiva y pasar de países que eran y que tenían economías muy primarizadas a convertirse en países con un nivel de industrialización muy importante y, bueno, a liderar a nivel mundial algunos planteamientos. Entonces, eso es parte. Ahora, yo no creo que el Frente Amplio haya hecho ajustes fiscales.
no lo digo yo, o sea, en realidad las tarifas siempre estuvieron y disminuyeron en términos reales, desde el 2005 a la fecha, ¿no? En 2016 hubo un pero acondicionamiento uno fiscal, agarra, le dice uno hasta que agarra es un ajuste el fiscal. índice medio salarial, por un lado, y cómo aumentaron las tarifas, y el resultado que le da a cualquier economista, a cualquier contador, es que disminuyeron en términos reales. Está bien, desde usted el está hablando de 2005 a las la tarifas, fecha. yo estoy hablando del ajuste fiscal que hubo en 2016, en el cual, por ejemplo, se incrementó la carga de IRPF para algunos asalariados y además se topearon las devoluciones de IRPF. Bueno, yo te puedo decir, también se generó la reducción del IVA, por ejemplo, para todos aquellos que realizan compras con tarjeta de crédito, con débito en los comercios del país. O sea, yo no creo que haya habido un ajuste fiscal. Ajuste fiscal va a haber con el próximo gobierno. Eso no tengan dudas. Un ajuste fiscal al estilo Argentina, un ajuste fiscal al estilo Brasil, en donde sí se le va a apretar el cinto a los trabajadores y a las trabajadoras, a los jubilados y a los pensionistas, y se le va a dar un camino libre a los grandes grupos empresariales, a los grandes grupos económicos, que son los que empujaron la victoria de esta coalición de derecha, no multicolor, para mí gris. Núñez, ¿qué va a pasar ahora como oposición, ¿no? Después de tantos años, además en el último tiempo mayoría parlamentaria, ¿cómo se ve ahora en ese papel de oposición, donde ya vemos, bueno, cómo esta transición va teniendo determinados obstáculos? Lo vemos con el congelamiento de las tarifas, ahora también está en la portada del País lo que tiene que ver con los ascensos militares, que también generan allí rispideces entre el gobierno saliente y el entrante, porque no se les pide, digamos, colaborar en ese tipo de decisiones. ¿Qué opina usted? ¿Va a ser complicado el diálogo con esta coalición multicolor? ¿Puede llegar a haber más diálogo del que se cree? Diálogo tiene que haber, siempre. Ahora, para nosotros el esquema, el planteamiento de la oposición a nivel de Frente Amplio tiene que tener 3 niveles. Uno, la defensa irrestricta de todas las conquistas que hemos alcanzado en estos años. O sea, defensa a rajatabla de todo lo que hemos conquistado. O sea, el segundo aspecto es la iniciativa parlamentaria. O sea, creo que el Frente Amplio tiene que tener iniciativas, no solamente quedarse en el plano de la defensiva, de criticar, de decir, bueno, este proyecto está bien, este proyecto está mal, sino colocar arriba de la mesa nuestra agenda programática, ¿no? Para seguir avanzando. Porque para nosotros el proceso claramente implica una derrota en términos electorales. Ahora, hay una disputa que se va a dar en el plano político, en el plano parlamentario, en el plano social, en el cual no estamos renunciando, estamos diciendo, vamos a salir a intentar construir casi una mitad que hay que representar también. Claro, nuestra perspectiva programática. Nosotros ya estamos trabajando en varios proyectos de ley para colocar a partir del 15 de febrero. El tercer aspecto tiene que ver con el control parlamentario. O sea, a nivel de la oposición, en este caso el Frente Amplio, tiene que llevar un control estricto de toda la gestión que venga desarrollando el gobierno de la coalición de derecha. ¿Y ustedes en ese sentido qué reflexionasen sobre cómo se han manejado ustedes siendo gobierno justamente con esas iniciativas de control de los que eran entonces oposición? ¿No? Sobre todo los reclamos de informes, de auditorías. Y ahí el Frente Amplio ha trabajado, me parece, con total transparencia, con total responsabilidad. Comisiones investigadoras, muchas delegadas. Ha votado comisiones investigadoras, otras no, porque entendíamos que no había mérito, pero no era con el objetivo de ocultar, como decía la oposición. Nosotros analizábamos los méritos, pero incluso cuando entendíamos que había necesidad de aclarar determinadas circunstancias, promovimos comisiones investigadoras. Promovimos pedidos de informe, o sea, varios de los legisladores del Frente Amplio hemos hecho decenas de pedidos de informes a nuestro gobierno, porque los pedidos de informe es una herramienta del legislador para acceder a información que a veces, bueno, se maneja ligeramente a la prensa, pero que uno para su trabajo necesita, bueno, tener absoluta claridad y certeza en los datos, en la información que se maneja. Bien, ¿qué opinión le merece la situación del exdiputado del MPP ahora procesado sin prisión por el caso Envidrio? Bueno, ahí creo que hay una situación, de mi punto de vista, difícil de entender en cuanto a lo que ha generado la justicia en este caso. Yo respeto claramente el dictamen, no lo termino de entender y compartir. ¿Qué no termina de entender? Porque ahí se plantea, bueno, que hubo como una especie de conjunción de interés público y privado, y la verdad, yo no vi en ningún caso que el exdiputado Daniel Placeres, promoviera un beneficio personal, privado. Nunca lo vi de esa manera. Siempre lo vi defendiendo los intereses de los trabajadores y las trabajadoras en nuestro país. Él integraba la Comisión de Legislación del Trabajo, la misma comisión que integro yo. Pero bueno, creo que a veces se toman
decisiones tal vez apresuradas. Yo participé incluso del proceso judicial, pusimos encima de la mesa de cómo trabaja una comisión de legislación, no es por iniciativas personales en este caso, ¿no? O sea, lo votó toda la comisión. Pero él no debió mantenerse al margen. Pero el tema es que él no seguía estando en la empresa. Bueno, no fue lo que... Bueno, noticia, pero por ¿no? eso digo, pero a ver, lo que quiero decir es, ahí son situaciones que yo creo que no se terminan de comprender cómo funciona una comisión o el propio Parlamento. De mi punto de vista, lo que queda claro es que no hubo una conjunción de intereses. Pero bueno, Claro, lo que dice la jueza es que él incurrió en omisiones al no declarar ante la Cámara que seguían, en fondo, vinculados a Envidrio en los hechos. Esa omisión que refiere Núñez de no ser explícito en la situación que, digamos, lo comprometía de cierta manera. Claro, es una omisión, a ver, supuesta, porque en realidad yo creo que todos en este país conocíamos que Daniel había estado trabajando en esa empresa antes, previamente. Trabajadores igual testificaron de que él seguía al mando de la misma. Bueno, pero a ver, yo creo que ahí lo que se plantea es, de mi punto de vista, un error conceptual en la mirada que se entiende. Yo creo que no hubo ninguna incursión, vuelvo a insistir, en algo que además votó toda la Cámara, ¿no? En este caso, o la mayoría de la Cámara, para ser más correctos, de diputados. Me quedo colgado. ¿En qué ley van a presentar para el próximo periodo, que ya están trabajando? Bueno, nosotros, por ejemplo, uno de los proyectos de ley que estamos trabajando y afinando es reimpulsar el proyecto de regulación del precio de los alquileres, por ejemplo. Es un proyecto que presentamos en este periodo, es un proyecto que fue recogido por el programa del Frente Amplio en su esencia, ¿no? Hoy el programa del Frente Amplio promueve, además de la duplicación del presupuesto para la vivienda, también promueve la generación de un sistema de alquileres en paralelo, digamos, al existente del decreto de ley del año 74. Entonces, bueno, nos parece que es un componente central. Yo escuché... ¿Topear los alquileres? ¿Cuál es la propuesta concretamente? Regular el precio, ¿no? ¿Por ejemplo? Que haya mecanismos, por ejemplo. Nosotros tenemos una ley en Uruguay de promoción de la inversión, de lo que se llamó la vivienda de interés social, ¿no? Esos promotores inmobiliarios tenían determinados beneficios tributarios, sí construían bajo esta lógica, ¿no? Exoneraciones. Claro. Bueno, lo que nosotros decimos es generar un sistema de alquileres que sea voluntario, que los propietarios se puedan incorporar voluntariamente, trabajar en un escenario de regulación de precios, o sea, que no puedan estar por encima de un tope que obviamente hay que establecer, y para eso tengan determinados beneficios de carácter tributario, fiscales, ¿no? Bueno, eso es lo que estamos trabajando. Es parte del asunto que tenemos que desenvolver. Es parte la universalización de las garantías de alquiler, que también es un problema hoy para muchos uruguayos, todavía sigue siendo una dificultad, a pesar de todo lo que se ha avanzado en el Ministerio de Vivienda sobre este tema, pero hay aspectos ahí a mejorar. Y si el Partido Nacional no mintió en la campaña electoral, dijo que el tema de los alquileres le iba a prestar atención. Bueno, nosotros vamos a colocar una iniciativa en este sentido, ojalá sea recogida por el próximo gobierno. Muchísimas gracias, Gracias a diputado ustedes. Gerardo Núñez, por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias.